Ser curioso es desear conocer. Es la inquietud por preguntarse, por ir más allá en algo. Por tanto, hay una relación estrecha, estructural, entre la curiosidad y la creatividad. Porque una forma de ser curioso consiste en explorar nuevas formas, en imaginar, en crear. La curiosidad te incita a ver de manera diferente y a usar las manos, a imaginar con las manos. Ser creativo consiste en explorar, en experimentar, en idear nuevas formas de múltiples maneras. Y lo haces estimulado por la curiosidad. La creatividad es, quizás, la curiosidad aplicada. Hay personas que han dedicado su vida a entender la mente creativa. Quizás la más destacada sea Margaret Boden. Simplificando mucho sus investigaciones, podríamos decir que describió tres formas principales de creatividad: combinar, explorar y transformar. Combinar ideas conocidas de formas nuevas, inesperadas. Explorar nuevas posibilidades en espacios conceptuales ya conocidos. Y finalmente, transformar, tomar algo o una idea y convertirla en otra cosa. En una línea parecida, Brandt y Eagleman proponen en su libro The Runaway Species tres operaciones cognitivas básicas, que en inglés se describen muy bien con tres verbos que empiezan por la letra B. Bending, una modificación, una torsión de algo. Breaking, la descomposición de algo en sus partes para recomponerlo de formas diferentes. Y blending, la mezcla de dos o más cosas, fuentes en su terminología. La creatividad sería, básicamente, el resultado de combinar estas tres operaciones cognitivas básicas. Y constantemente aplicamos estas operaciones cognitivas en innovación. Bending, modificar algo. Podemos tomar un paraguas y cambiar la forma en la que se abre, o convertir una bebida conocida en helado, o convertir un juguete en un instrumento para aprender historia. Breaking, descomponer algo. Podemos tomar lo que es una silla y descomponerla para idear una forma totalmente diferente de asiento. O tomar el teclado de un piano y trocearlo para poderlo llevar en una mochila. O modificar el cuadro de una bicicleta para impedir que pueda ser robada. Y blending, mezclar cosas. Podemos transformar una máquina para hacer punta a un lápiz en un rallador de quesos. Podemos mezclar una escuela de artes con una escuela de negocios. O podemos integrar una residencia de ancianos con un orfanato. En definitiva, la curiosidad nos lleva a explorar y en muchas ocasiones esta exploración nos lleva a crear, a probar haciendo pruebas, prototipos.